planteamiento de cuando empezamos con el tema de tratar sobre la deuda en general, a Joseba y a mí nos surgió inmediatamente la misma cuestión, que es lo que comentaba ahora. Esto es que es muy viejo. El problema de la deuda ha sido muy viejo porque, además, hay que tener en cuenta que la deuda es un recurso... esto no sé si va o no va. La deuda es un recurso obvio en cualquier institución, en principio, ¿no? Normalmente la lógica lo que viene a decir es que las instituciones se financian esencialmente por los tributos, las rentas pueden ser más o menos pequeñas o grandes, y luego lo que le falta para cubrir la necesidad de gastos se cubriría con la deuda. Lo ideal sería que, sobre todo, la base esencial de la financiación de cualquier institución fueran los tributos o rentas propias que pueda tener, y luego, en la medida en que tenga una cierta necesidad, se emita deuda de cualquier forma, ¿no? Tampoco estamos dando muchos detalles, simplemente es un planteamiento general. Claro, cuando hablamos de las instituciones forales, siempre hay que partir de un punto, ¿no? Y posiblemente el punto de inflexión a la hora de cuando el desequilibrio entre recursos ordinarios, ¿no?, vía tributos o arbitrios, no solamente de las diputaciones forales, sino también de los propios ayuntamientos, cambia radicalmente. Como digo, ese punto de inflexión será la guerra de la Convención, desde 1793, cuando los inmensos gastos de guerra se van sucediendo sobre unas economías que no tienen nada que ver con las economías actuales, son unas economías prácticamente de subsistencia, y no hay recursos, o los recursos se obtienen de forma muy dificultosa para pagar, como digo, cantidades ingentes para sostener sobre el terreno las tropas ocupantes francesas o de cualquier ejército, teniendo en cuenta además que esos ejércitos se nutren sobre el terreno y, por lo tanto, los recursos disponibles en la medida en que la guerra se va alargando son cada vez menores. Por lo tanto, la posibilidad de exprimir el limón, para entendernos, se va agotando. Entonces, a partir de aquí, como también ha comentado Joseba, empiezan los problemas con la deuda. Simplemente marcar una cronología genérica en el sentido de que desde el siglo XIX, primero del siglo XIX hasta la actualidad, el régimen foral ha ido evolucionando de forma distinta. En 1841, como es bien sabido, aparece el convenio económico en la medida en que Navarra se integra pasa de ser reino a provincia, hasta la actualidad, con sus distintas formulaciones, obviamente, y luego, desde 1878, con el pacto logrado con Cánovas del Castillo, se va a desarrollar lo que conocemos como concierto económico, también con sus propias redacciones y su propia formulación variable en el tiempo, salvo la cesura entre 1937 y 1981 en el caso de Guipúzcoa y Vizcaya, que estuvieron durante el franquismo integrados dentro del régimen común, como sabemos, después de la acusación de provincias traidoras. Claro, esto le daba un cierto estatus distinto, pero que, como digo, arranca ya incluso de antes, ¿no? Hay que tener en cuenta, para tenerlo un poco en perspectiva, que a la altura de 1815, después de la Guerra de la Convención, después de la Guerra de Independencia o Guerra Peninsular, la deuda de Vizcaya alcanzaba más de 14 millones de reales, con unos ingresos aproximados de 1,5 millones de reales. Es decir, eran aproximadamente los ingresos de 9 años. Si esta operación lo hacemos con el presupuesto de la Diputación Foral de Vizcaya actual, nos daría que tendría una deuda de 88.000 millones de euros. Es decir, una deuda absolutamente inabordable por las instituciones. Y si lo hacemos en comparación con el presupuesto del Gobierno vasco, pues haría unos 128.000 millones de euros. Todo lo que quiero mostrar es que la cantidad de deuda que estaba circulando a la altura de 1815 era una cantidad absolutamente colosal, ¿no? Entonces, esta deuda también, como ha comentado Joseba, tenía en algunos momentos un efecto a veces curioso, ¿no? Porque ya la propia Diputación de Vizcaya en 1820, cuando comienza el trienio y se intenta establecer el régimen común, uno de los problemas, y precisamente la Diputación lo dice claramente, es que ¿cómo vamos a extender el régimen común cuando tenemos la deuda que tenemos y quién la va a pagar? Y claro, en lógica liberal, esto es como las hipotecas. Tú heredas el piso y heredas la hipoteca.
viene todo en el mismo paquete. Entonces, si te quedas con los recursos con los que se va a pagar esa deuda, pues tendrás que pagar la deuda. Porque la filosofía era que a un gasto X tenía que corresponder un recurso X. Y en el caso de una emisión de deuda tenía que haber un recurso que garantizase esa deuda. Entonces, y de hecho, cuando se hacía cualquier previsión de gasto extraordinario, siempre se asignaba una parte o un impuesto o una parte de un impuesto para pagar exactamente eso, ¿no? Complicaba mucho Joseba lo conoce perfectamente, el tema de las cajas, ¿no? Cajas separadas, que era entraba dinero y salía dinero de la misma caja, pero eran cajas distintas, por lo tanto era una cosa bastante complicada de gestionar. Bien, vamos a avanzar en el tiempo y vamos a llegar a 1877, cuando después de la última guerra carlista, después de otra guerra carlista, nos encontramos con las cuentas de ingresos de la Diputación de Vizcaya. En teoría, ya con la ley del 21 de julio de 1876, ya en este paso de la Diputación foral a la Diputación provincial, nos encontramos con que el principal ingreso de la Diputación no era un impuesto, sino que era las rentas líquidas del ferrocarril de Triano. Por eso comentaba antes lo de las rentas. Esto es un elemento que, por eso he sacado números de Vizcaya, porque muestra una característica un poco especial en el sentido de que tiene elementos claros de hacienda patrimonial, ¿no? No dependía solo de los tributos, sino también de cómo fuera, de bien o de mal, el ferrocarril de Triano. Y eso también se va a notar a lo largo de finales del 19 y primeros del 20 al respecto de la capacidad de endeudamiento, ¿no? Luego, pequeñas partidas de ingreso, impuestos cero, arbitrios, sobre todo, esencialmente, arbitrios sobre productos alcohólicos, vino, chacolí, aguardientes, y ese va a ser un poco el centro, la base de la recaudación de arbitrios, dejando también, por supuesto, que este va a ser el último año que se va a recaudar el tabaco, porque el tabaco se va a estancar desde 1878. En 1877 el tabaco era de libre circulación y venta en tiendas, no en estancos en el País Vasco. Y luego hay una partida de empréstitos. También eso es una cosa interesante en el sentido de que el gobierno de Cánovas se puso muy serio en el sentido de que después de la ley de 21 de julio de 1876, en cumplimiento de la ley de 25 de octubre de 1839, había que dejar claro que el gobierno central era el que gobernaba. Por lo tanto, cualquier intento de las diputaciones de soslayar o, en fin, tomar iniciativas sin el visto bueno previo, por lo menos del gobernador civil, eran vistas pues con evidente disgusto. En una situación en la que no hay que olvidar que hay un estado de guerra, hay un ejército acantonado en el país y además ese ejército hay que mantenerlo, hay que darle de comer. Por lo tanto, la necesidad de los empréstitos venía en la medida en que la Diputación tenía que allegar recursos para poder, aparte de pagar sus servicios, que tampoco eran muchos, para pagar el pan del ejército, para pagar las reparaciones más urgentes después de la guerra y, por lo tanto, a la Diputación le hacía falta dinero. El gobierno insiste en que le tiene que pedir permiso para emitir deuda y, como no queda más remedio, pues al final terminan pidiendo un permiso después de emitir el empréstito, porque a veces también los permisos se piden después de haber hecho las cosas, y no es la primera vez. De tal manera que, bueno, en este año el descuadre, el déficit fue de 150.000 pesetas y, como digo, en una situación muy angustiosa para la Diputación en este momento también de cambio, de dudas, ¿no? a la hora de ver qué es lo que va a pasar a partir de 1878 con lo que va a ser el concierto económico. Nosotros sabemos lo que pasó, pero en esa época no se sabía. Bien, uno de los argumentos que van a utilizar las diputaciones precisamente para decir que, claro, si te quedas con el paquete, te quedas con el paquete completo, es insistir mucho en el tema de la deuda, de que tenían una deuda que en muchos casos no era una deuda libremente incurrida, sino que era una deuda en lugar incurrida porque se habían producido gastos que debería haber cubierto el Estado y que no los había cubierto. La Diputación había adelantado el dinero, para entendernos, de tal manera que le sacan a Cánovas las cuentas del Gran Capitán y nos deben 8 millones de pesetas. Y además
habría que establecer la Guardia Civil, que también sale dinero, habría que establecer funcionarios, que también sale dinero, y entonces eso es uno de los argumentos básicos y que suele obviar a la hora de plantear el arranque del concierto en ese enero-febrero de 1878, que si se establece el régimen común, el Estado no tenía muy claro, o el Gobierno no tenía muy claro si realmente le iba a salir rentable económicamente hablando, si tenía que comerse, para entendernos, la deuda, si tenía que establecer plantillas de funcionarios, hacer estadísticas, etcétera, etcétera. Ese era un dinero que tampoco al Estado le sobraba, porque el Estado también, el Gobierno también tenía que recuperarse de una cruenta guerra civil. Por lo tanto, el comentario de 1820 de que es difícil establecer un régimen común porque la deuda la tiene que pagar alguien, se vuelve a repetir. De tal manera que al final la medida tomada por Cánovas en parte, no solo, pero en parte, es debida a eso, ¿no? Es decir, bueno, si tengo que contratar guardias civiles, hay además correspondencia de esa misma época en que no había dinero para contratar más guardias civiles. Por lo tanto, si quitamos la Guardia Foral, habrá que poner algo. Y si no tenemos dinero para poner guardias civiles, bueno, pues si lo pagan ellos, que se queden ellos con la Guardia Foral o con los miñones o los miqueletes y que ellos continúen. Por lo tanto, no es que fue un acuerdo obligado, pero en cierta forma fue una herramienta que se utilizó hábilmente desde las diputaciones para plantear las cosas, como digo, como un paquete. Si vamos al régimen común, alguien tiene que pagar esto. Porque además la deuda tenía, no solamente, como he comentado, en 1815, hay momentos en los que, lógicamente, en la guerra carlista, en la primera de 1833-1839, por supuesto sube la deuda, pero hay otras operaciones de deuda, en el caso vizcaíno, por ejemplo, la de 1860, en relación con la guerra de Marruecos, se manda batallones vascongados a luchar en el norte de África. Y eso cuesta dinero. Y entonces ese dinero lo que se va a hacer es una especie de un intento de repartimiento, pero como hace falta dinero ya, pues hay que hacer una operación de crédito con el Banco de Bilbao, de tal manera que la guerra de Marruecos se financia por medio de la deuda. En 1877 se va a volver a pedir como he comentado antes, permiso para emitir deuda precisamente para cubrir los desastres de la guerra. Se va a ampliar en 1880 porque todavía faltaba dinero para reconstruir ferrocarriles, puentes, carreteras, etcétera. Y luego hay momentos en los que se hacen operaciones de deuda simplemente porque a la Diputación le hace falta dinero y no es capaz de ponerse de acuerdo, o las modificaciones que establece en su aparato tributario son lentas en sus resultados, cuando el cupo hay que pagarlo. Eso pasa en 1907, en 1906 se renueva el concierto con un aumento de los cupos y hasta que están 2 años dándole vueltas a ver cómo hacen para aumentar los ingresos y, mientras tanto, como hace falta gastar dinero, pues emiten deuda. Y lo hacen sin pedir permiso, porque no entienden que no hay que pedir permiso. En 1925, el acuerdo es del año 24, pero va a ser destinado al presupuesto del año 25, se hace una gran emisión de deuda pública que duplica el presupuesto de la Diputación. Es decir, ese año la Diputación presupuesta un gasto ordinario de 25 millones y una emisión de deuda para pagar caras baratas de otros 25 millones. Imaginémonos que ahora la Diputación Foral de Vizcaya duplicase su presupuesto de ingresos ordinario emitiendo tal cantidad de deuda. La garantía inicialmente era siempre, bueno, desde los años 70, eran los beneficios o los ingresos del ferrocarril de Triano. Como hemos visto, era una inversión muy saneada, pero en el momento en que el ferrocarril de Triano empieza a dar rendimientos decrecientes, hay que compensarlo con otros recursos, ¿no? Y eso se va a ver claramente en el caso de la quiebra del crédito de la Unión Minera en febrero del 25, de cómo hace falta o se habla con el Gobierno de tal manera que se adelante la negociación de la renovación del concierto para tener una cierta garantía o seguridad de que se va a poder tener dinero para pagar el cupo y además cubrir, por lo menos en parte, el agujero que ha dejado la quiebra del crédito de la Unión Minera de un banco de aquí de Bilbao, de tal manera que se produce un efecto curioso porque se emiten 60 millones en
en obligaciones, pero realmente se emiten 75, que luego la idea es pignorarlas en el Banco de España. Para que pueda hacerlo, tiene que tener consideración de deuda del Estado y, por lo tanto, se pide permiso al Gobierno de la dictadura para que considere esa emisión como deuda del Estado, no deuda de la Diputación, sino deuda del Estado. Y es curioso porque en el acuerdo del Consejo de Ministros de la dictadura, que acuerda efectivamente hacerlo, lo que dice es que va a hacer un préstamo a la Diputación de Bilbao, textual, de 60 millones de pesetas al 5 o 20%, con la garantía de todos sus bienes y el montante de la contribución de utilidades de la tarifa segunda que percibe. Este es un punto importante porque aquí vemos que ya Triano no es un elemento de garantía para la deuda, porque Triano no da, cada vez da menos beneficios. El Estado, la garantía que tiene esa emisión es la recaudación de la tarifa segunda del impuesto de utilidades, que sería ahora el impuesto que se recauda sobre acciones, obligaciones, sobre deuda esencialmente. Luego habrá otro follón, pero muy gordo, con el tema de la emisión de los títulos y de quién cobra el timbre. Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Había veces que se solucionaba un problema y luego se generaba otro con esa misma solución. Y en 1935 encontramos otro empréstito de 35 millones, también para un presupuesto extraordinario, que pasa algo parecido a lo de 1907. Ha subido el cupo en el año 27, en 1935 se está experimentando todas las dificultades posteriores al crack del 29 y la depresión que arranca desde primeros de los años 30, cosa que se nota bastante en Vizcaya, y además los gestores de la Diputación vizcaína son especialmente torpes a la hora de hacer una gestión económica con un mínimo de cabeza. Aquí los guipuzcoanos fueron más listos, más hábiles, más rápidos, hicieron una reforma fiscal muy eficiente y en cambio los vizcaínos estuvieron tirando de ahorros, para entendernos, hasta que al final se quedaron con el cajón vacío, ¿no? Entonces hubo que emitir un nuevo empréstito justo a las vísperas de la guerra. Bien, en definitiva, hasta el año 37 encontramos con que la deuda anterior al concierto se siguió pagando habitualmente. Es decir, la guerra de África de 1859-60 se terminó de pagar en 1913. Y si sumamos todas las cantidades pagadas entre 1877, no desde el año 60, sino desde 1877 hasta 1913, se habían pagado más de 2 millones de pesetas en concepto de deuda. Por lo tanto, como digo, la deuda siguió funcionando. En unos casos con un permiso, en otros casos no. Hay una aclaración en una Real Orden de 1891 en que dicen que hay que pedir permiso, pero siempre que comprometan los recursos de los presupuestos municipales y provinciales. Como la garantía en muchos de estos préstamos, como vemos, eran la hipoteca de los beneficios del ferrocarril de Triano, eso no afectaba realmente a los presupuestos, porque era un elemento ajeno a la tributación, ¿no? Por lo tanto, era un poco la excusa para obviar el permiso. Llega la guerra. Por lo tanto, tenemos una evidente cesura en el funcionamiento de la deuda. Álava continuará con el sistema, por supuesto, y luego, después de la muerte de Franco, acabó. Bueno, se empieza más o menos a intentar recomponer el sistema, pero hasta la Constitución de 1978, el Estatuto de Guernica y el Concierto Económico de 1981, no se recuperará el sistema, por supuesto, con sus peculiaridades, ¿no? Los problemas de la deuda, esencialmente, a partir de entonces, el caso más conocido fue el de los pagarés forales, ¿no? Un sistema que hacía el Estado, pero que se empezó a aplicar en el País Vasco. En las diputaciones emitían pagarés y luego era una forma también de captar dinero negro. Y bueno, el Estado recurrió. Aquí se produce un problema de competencia, porque también el Estado estaba haciendo las mismas operaciones y era una competencia directa de sus emisiones de deuda. Y al final, no hay que olvidar que los años 80 fueron años especialmente complicados desde el punto de vista económico, con todo el problema de la reconversión industrial, la desindustrialización y además, por si acaso faltase algo, las inundaciones del 83, que afectaron mucho, sobre todo en algunas zonas,
con una importante presencia de la industria. Por lo tanto, fueron años bastante complicados y era una forma de captar recursos imprescindibles o necesarios para la inversión pública. Bueno, se llegó a ciertos acuerdos de armonización de emisiones, de canjes, se hicieron nuevas emisiones que también fueron objeto de recurso, con más sentencias, que en definitiva vienen a mostrar como dos perspectivas. Por una parte, desde los jueces y el Estado se entendía que el concierto regulaba las relaciones tributarias, no financieras, que no tenía nada que ver el concierto con el asunto financiero y, por lo tanto, como la deuda no tiene nada que ver con el asunto tributario, era cuestión al margen, mientras que, aparte de Santi Larrazábal y más profesores de Deusto hicieron un informe en el que decían que, bueno, bien, pero realmente era uno de los derechos históricos porque, como se había visto, se habían hecho en repetidas ocasiones emisiones de deuda sin tener permiso del Gobierno. Por lo tanto, entraría dentro de la disposición adicional primera de la Constitución y también, incluso dentro del concierto, el respeto al artículo 15 del Acuerdo de 1906, pues le daba también una cierta virtualidad, ¿no? Aunque dentro de ese proceso de actualización, pues... Pero vamos, en definitiva... y para acabar, los últimos problemas han ido realmente con las leyes de estabilidad presupuestaria, ¿no? Con el objetivo o la obsesión por el déficit cero muy destacado en la época del gobierno de Aznar, por ejemplo. Luego llegó la crisis de 2008, con el cataclismo económico que todos recordamos y la crisis de las deudas nacionales y, por lo tanto, el efecto, por ejemplo, fue la reforma del artículo 135 de una reforma express para poder justificar ante los países comunitarios, sobre todo los alemanes, que España era un país serio y que ponía límites a su deuda. No hay que olvidar que los alemanes tienen también una especial obsesión por el control de la deuda. Por lo tanto, era una cosa bastante natural dentro de la evolución de la mentalidad alemana al respecto, ¿no? Entonces, bueno, la ley orgánica de estabilidad presupuestaria de 2012 ya establece, aunque hemos visto no tiene nada que ver, pero al final sí hay que establecer alguna norma o alguna previsión de qué pasa con la situación del País Vasco, porque aunque no tiene nada que ver, en principio, pues como bien sabemos, a efectos prácticos, claro que tiene que ver la deuda con el concierto con la deuda y con el sistema financiero. Y sin más, simplemente mostrar que a partir de, sobre todo 2016-2017, el entendimiento entre unos y otros ha sido mayor, posiblemente por causas obligadas, incluso a las puertas del confinamiento derivado del COVID. Bueno, había un acuerdo de que no iba a haber déficit. Luego, claro, la realidad pues es la que es y lo que no pueden, nadie tiene la bola de cristal, y entonces pues lo del déficit cero a puertas del COVID ya vimos que eso saltó por los aires y al final todo el mundo se ha endeudado todo lo que ha podido porque ha hecho falta recursos de hoy a mañana y no había muchas más soluciones, ¿no? Por lo tanto, ha sido un repaso muy rápido a este problema de la deuda. Insistir que el problema de la deuda no es de ahora, es muy anterior. Lo que pasa es que, lógicamente, ha tenido formulaciones o detalles diferentes. Y sin más, eskerrik asko.